Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Tiempo Real, nuestro programa de seguimiento del mercado en el que sabéis que pues, cada semana hacemos un poco de evaluación de cómo están reaccionando los mercados y el seguimiento que hacemos de nuestros sistemas de trading. O sea que vamos a hablar esta semana vamos a hablar de qué ha sucedido esta semana. Una semana en donde no hemos visto movimientos de interés, quizás más hacia el final, pero sí que hemos visto una clara consolidación de ese cambio de tendencia que hemos visto en días anteriores. Y es que volvemos a la senda alcista y es lo que queremos un poco comentar con vosotros y que lo veáis y daros un poco nuestra visión. Para ello vamos a empezar, pues como siempre, con uno de los gráficos preferidos para nosotros, uno de los gráficos que realmente nosotros utilizamos con más asiduidad, que es este gráfico de índices mundiales. ¿Cómo hemos visto o cómo está desarrollándose esta primera parte del mes de octubre? Pues esta primera parte del mes de octubre, como podéis ver aquí, pues es netamente alcista, ¿vale? Estamos recuperando a marchas forzadas las caídas de finales del mes de septiembre. Tenemos unos índices que todos se mueven al alza. Dicho así, pues parece que alguien le ha dado un interruptor y la cosa empieza a funcionar de esta forma, ¿no? Pero no es bien así. Hay una serie de causas y una serie de indicios que nos pueden visualizar, nos pueden indicar cuando estas cosas suceden. Y vamos a intentar explicarlas con este otro gráfico. Un gráfico que aquí no es gráfico semanal, es un gráfico de 2 horas. ¿Vale? Pero creo que es un gráfico muy interesante. En este gráfico nosotros hemos mezclado diferentes indicadores macro. Ya los hemos puesto alguna otra vez este gráfico, que creo que es muy significativo, ¿no? Tenemos indicadores como el VIX, como el oro, como el Bitcoin, como el dólar index y como el SP500. Entonces es un gráfico que nos permite ver muy bien la situación y nos permite identificar muy bien las señales que pues provocan ciertos movimientos. En concreto, este movimiento que hemos visto quizás en semanas anteriores con el oro ha sido un movimiento curioso. ¿Por qué? Porque hemos visto que los mercados caían, ¿no? Los mercados caían en picado, subía la aversión al riesgo, pero en cambio el oro también caía y el Bitcoin en este caso también caía. Entonces, claro, es algo que descoloca a veces a ciertos traders, ¿no? Pero tiene una explicación y es que, como os podéis fijar bien aquí en la línea azul, el índice dólar subía, es decir, toda la liquidez del mercado fluía hacia el dólar. Cuando eso sucede, es la antesala, muchas veces, de profundas crisis y profundos movimientos de crisis. Y así lo atestigua el VIX, que se disparó, llegó a dispararse, como podéis ver aquí, pues desde un menos 9,18 a un 6, un 15%, se disparó un 15% el VIX. Y esto es lo que nos indica. Esta tensión siguió, como podéis ver, y esta irregularidad siguió hasta que el índice dólar tocó máximos. En el momento que el índice dólar tocó máximos y volvió a descender, entonces se empezó a normalizar la situación. Tanto el VIX, como vemos el SP, y vemos cómo entonces sí que el oro actuó también de activo refugio y volvió a recuperar. Por tanto, atención a este indicador que nos dice esta especie de indicador que hemos construido, pues nos dice que estamos en una situación de prácticamente ahora mismo subida libre, porque podemos ver como el VIX se ha desplomado de una forma muy importante, perdido un 15%, y hemos visto en paralelo cómo evidentemente el oro, el Bitcoin y la renta variable volvía a acumular liquidez, volvía a absorber liquidez, una liquidez que drenaba sobre todo del dólar. Podéis ver aquí el dólar. Todos los cruces con el dólar han bajado, etcétera, etcétera. Cuando ese movimiento se produce, normalmente se producen movimientos al alza de todos los mercados. Por tanto, a todo el mundo le conviene, para que la economía sube y funcione bien, un dólar bajo. Y se demuestra también un poco aquí. Vamos también a ver el mercado de criptos. ¿Cómo está el mercado de criptos? Pues bueno, tenemos un Ethereum. Vamos a centrarnos en el Ethereum, que ha roto muy bien ese nivel de resistencia a los $355. Ya lo tenemos ya marcando $376,38. Es decir, las criptos vemos que también reaccionan al alza y se recomponen
de pues esta fuerte caída que vimos en la última semana de septiembre. El resto del mercado de cripto, sobre todo el mercado DeFi, que es un mercado muy interesante de finanzas descentralizadas, de activos relacionados todos con el Ethereum, pues atención aquí porque hay una evolución, digamos, desigual. Hay una evolución desigual, tenemos aquí el Ethereum y tenemos aquí los tokens relacionados con Ethereum, y podemos ver cómo ha habido una también caída generalizada de estos tokens, excepto el DAI, que ha aguantado bastante bien. ¿Qué nos indica esto? Pues bueno, que a pesar de que los mercados suben, que las criptos suben, ahora mismo lo que es el espacio DeFi va a una velocidad distinta y pues está sufriendo tensiones, sobre todo por temas de liquidez. Y esto pues está afectando a casi todos los tokens. Por tanto, si estáis en espacio DeFi, si tenéis activos o tenéis comprados tokens de espacio DeFi, hay que ir mucho con cuidado dónde estás, porque si no, pues puedes sufrir importantes caídas, ¿eh? No todas las DeFi son stablecoins, no todas funcionan igual, hay toda una serie de variables y de ponderables que hay que siempre tener en cuenta cuando intentamos invertir, como cualquier otro activo. Esto respecto a también un poco echándole el ojo al mercado de criptomonedas y a lo que son los criptoactivos en general. ¿Cómo se ha comportado el mercado de divisas? Bueno, pues mercado de divisas, lo que os digo, podéis ver el euro dólar, podéis ver la libra, podéis ver el dólar yen, podéis ver el dólar australiano y podéis ver el oro, es decir, y el petróleo incluso. Conclusión, dólar a la baja, ¿vale? El dólar ha retrocedido de una forma relativamente importante, ha vuelto a recuperar lo perdido en la semana anterior y por tanto nos hallamos ante un escenario corto en dólar y largo pues en todo lo demás. La verdad es que tampoco hay hechos, digamos, más destacables. Atención al nivel de resistencia de 1.1842 en el euro dólar. Tenemos ese nivel de resistencia importante también en 1.3138 la libra dólar, el mismo nivel en 106,93 para el dólar yen. De todas formas, el dólar yen podríamos ver descenso si sigue la tendencia, ¿vale? Porque daros cuenta que el dólar yen, la divisa está montada al revés, ¿vale? El dólar es moneda base, lo hemos comentado ya también alguna vez. De todas formas, siempre que tengáis alguna duda sobre algún concepto que explicamos, sin ningún problema nos enviáis un correo y lo vamos a explicar. Vale, el dólar australiano, vemos como el dólar australiano también ha seguido la tendencia y ha roto ya esa zona de resistencia en los 0,7211. Tenemos el oro que vuelve a recuperar e intenta atacar zonas de máximos próximas a los 1.990 dólares por onza, y tenemos a un petróleo que cotiza $40,73 el barril. Atención también a una zona de resistencia importante en los 42,50. Ese sería un poco la visión que tenemos de mercado de divisas en este momento. No hay ningún movimiento de dimensión de interés. Fijaos que se ha producido un giro y por lo tanto todos los activos vuelven a mirar, vuelven a estar cortos en dólar y vuelven a atacar zonas de resistencia, la mayoría de ellos, ya que habíamos visto caídas generalizadas en las semanas anteriores y por lo tanto se habían perforado soportes, y ahora esos soportes actuarán de resistencias. Nos vamos a encontrar, si la tendencia siguiera así, en una primera fase que va a ser de rotura de esas resistencias, para luego pasar a una subida más libre. Eso sería lo que podríamos ver. Por lo tanto, esta semana, atención a esas zonas de resistencia. Primer testeo de este impulso alcista. Veremos si este impulso es capaz de perforar esas zonas, en qué caso las perfora, y si es así, pues veremos subidas más importantes. Si no, pues podríamos entrar en algún tipo de zona de rango. No tenemos mucho más respecto a ya lo diremos, exacto, las divisas. Pero ya hace tiempo que vamos pensando en que deberíamos, ¿no?, intentar hacer cosas nuevas y fijarnos en cosas nuevas y daros a vosotros también información nueva. Y aprovecharemos a veces estas semanas que no tenemos mucha información sobre los majors, los pares más importantes en mercado de divisas, y vamos a ver divisas un poquillo más exóticas, ¿vale? Vamos a fijarnos
pues en otras divisas. Para ello entraremos en nuestra zona registrada para usuarios, que os recuerdo que esa zona es totalmente gratuita. Nosotros hemos entrado directamente porque estamos logados, pero si no os pediría, ¿vale? El login. Vale, y una vez estáis aquí, estáis dentro de nuestra zona para usuarios registrados. Insisto, esta es una zona gratuita, no es una zona de que tengáis que abonar nada por estar aquí. Y una de las aplicaciones que tenéis disponibles, pues es esta aplicación de calendario. Y aquí pues podéis examinar el calendario que veremos la semana que viene. Un calendario que nosotros ya aún no ha cambiado porque estamos aún a domingo, cambiará automáticamente esta noche. Un calendario que podréis ver aquí con ya las noticias más importantes ya filtradas. Ya hemos hecho un filtro previo, pero es que además nosotros luego hacemos una evaluación de este filtro y comentamos las noticias más destacadas. La próxima noticia para nosotros destacada va a ser el índice ZEW, que lo vais a tener el martes 13 a las 11 hora GMT+2 en zona euro, ¿vale? Este va a ser uno de los indicadores principales de la semana. Podéis ver aquí, pues bueno, un vídeo donde os explicamos más o menos cómo funciona el ZEW. Igual con el manufacturero de Filadelfia, que lo tendremos el 15 de octubre a las 14:30. Y el epicenter anual cerraremos el viernes 16 con el epicenter anual de la zona euro. El dato definitivo, el de hace 2 semanas, era un dato aproximado, era un flash, ¿vale? Un dato adelantado. En este momento pues veremos si ese menos 0,3% que se reportó como flash pues se va a seguir manteniendo. Esas son las expectativas que hay. Recordad también que esto lo podéis ver aquí en nuestra plataforma. Podéis entrar en nuestra plataforma y tener toda esta información disponible y actualizada, ¿vale? De cada semana, cuáles son las noticias más destacadas. Pero si queréis tener esto en vuestro móvil, no hay ningún problema, porque os suscribís gratuitamente a nuestro canal de Telegram. Y en este canal de Telegram recibiréis 60 minutos antes el recordatorio de cada una de las noticias. Es una herramienta que creo que es muy útil, que os puede servir para tener una disciplina en el trading y un ritmo en el trading que creo que es fundamental para tener éxito. Y bueno, es una de las herramientas que ofrecemos dentro de nuestra plataforma Trading Desktop, que podéis tranquilamente registraros sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de coste. Tendréis aquí además artículos destacados, artículos importantes, artículos un poco más especializados que los que vemos en la área pública de la web. Por lo tanto, yo os invitaría a que os unierais a nuestra comunidad de traders y que a partir de ahí trabajemos y aprendamos todos juntos. Lo podéis hacer desde nuestra web, desde forexperiences.com, y además suscribíos al canal para estar al tanto de todas las novedades que vayamos subiendo, que vayamos actualizando, comentando los mercados, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de herramientas y un montón de recursos para que estéis plenamente informados y puntualmente de todo lo que ocurre en el mercado. Pues nada más, después de este resumen semanal, después de este nuevo episodio de Tiempo Real, ya cerramos capítulo, vamos a cerrar ya la emisión, sin dejar de recordaros que estamos disponibles para lo que necesitéis en forexperiences.com. Un saludo.